Hola, nuevamente bienvenido a un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Para esta oportunidad, en la lección número 11, vamos a adentrarnos en el tema el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a conocer más de la divinidad. Vamos a adentrarnos también en la persona del Espíritu Santo, el papel que desempeñó en el ministerio de Cristo. Así que, bueno, la divinidad pone todo a disposición para que usted y yo alcancemos la salvación. Vamos a conocer más acerca de esto. Acompáñeme, sin más, ya casi iniciamos. Gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Señor Santo, muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, no hacerlo sin la unción de tu Santo Espíritu para comprender, abrigar en nuestro corazón y poner en práctica lo que tienes para nosotros. En Jesús, amén. Bien, vamos a repasar el texto a memorizar. Está en Juan capítulo 14, versículo 26. Sí, ahí lo tiene en su pantalla, acompáñeme. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Aquí claramente Jesús les está dando una esperanza a sus discípulos porque Él iba a ascender, los iba a dejar, ellos no iban a presenciar ahora a Jesucristo físicamente, sino que pues Él iba a volver al Padre, pero les iba a dejar una esperanza, les iba a dejar el Consolador, un consuelo en persona, que es el Espíritu Santo, es el representante de Cristo aquí en la tierra y dice que les va a seguir enseñando, así como Jesús, siendo su maestro, les enseñaba cosas, bueno, así también el Espíritu Santo lo hará y además le va a recordar lo que ya Jesús les había dicho. Importante tarea tiene el Espíritu Santo para con los que siguen a Jesús. Bien, vemos cómo en el Evangelio, según San Juan, existe un mosaico de temas, hay una variedad de temas. Bueno, vemos cómo Juan recurrió a las señales, en este caso los milagros, para demostrar que Jesús era pues el Mesías, el prometido, el ungido del cielo y por el cual habían escrito los profetas en el Antiguo Testamento. Así también Juan utilizó una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. Todas las personas a los cuales Cristo pues se les acercaba o que seguían a Jesús como sus discípulos, pues eran testigos o daban testimonio acerca de Jesús como el Mesías. También recuerda usted cómo Jesús pronunció aquellos yo soy. Bueno, Juan utilizó esa expresión importante para definir a Cristo como parte de la deidad, como de origen divino. Ese yo soy antes que Abraham fuese yo soy, pues tuvo muchos problemas con los religiosos de entonces porque claramente antes que Abraham fuese solo Dios y en este caso Jesús daba esa declaración de que él existía antes del padre Abraham. Así que los tres miembros de la deidad son mencionados también en Juan capítulo 1. Ahí si usted analiza versículos del 1 al 4, el versículo 14, 18 y 32 al 34, va a ver cada uno de pues, las personas de la deidad representadas en el primer capítulo del libro El Evangelio según San Juan. Y durante siglos, durante mucho tiempo, los seres humanos pues han intentado comprender plenamente en la deidad, han buscado comprender al Padre, han buscado comprender al Hijo y han buscado comprender al Espíritu Santo. Eso está muy bien. Sin embargo, al no poder comprenderlos plenamente, porque nuestra mente es finita, si nosotros llegásemos a comprender plenamente a Dios, seríamos como Dios, pero Dios es un conocimiento infinito también. Así que, bueno, al muchos no poder entender en su plenitud a Dios o la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que recurren más bien es a negar su existencia. Como no lo pueden comprender en su totalidad, pues se resuelven en negar su existencia. Pero esto no es muy inteligente rechazar algo, pues simplemente porque nuestra mente finita no puede comprenderlo
plenamente, pues entendemos que el conocimiento y las capacidades de nuestra mente naturales, pues van a ser finitas en comparación al entendimiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que nacer en el espíritu para poder entender las cosas espirituales. Pero claro está, lo que entendemos es lo que se nos ha sido revelado, lo que está en las escrituras y Cristo que vino a revelar al Padre. También podemos percibir el ámbito espiritual por medio pues, del Espíritu Santo que puede gobernar nuestra mente. Podemos sentir su presencia y estar seguros de que Dios está haciendo una obra en nosotros. Mucho de eso también es por fe. Así que Juan dice que si nosotros queremos entender a Dios, si queremos entender cómo funciona Dios, cuál es el plan de Dios, entonces debemos de mirar a Jesús. Esa es la clave. Por eso Jesús vino a revelar al Padre que estaba distorsionado por los religiosos de entonces que lo enseñaban como un Dios que tenía problemas serios para acercarse a los más necesitados, más bien lo alejaban de ellos. Cuando Cristo pues estuvo entre nosotros, nos dio una nueva revelación de la relación que podemos tener la deidad con los seres humanos y también, claro, entre nosotros mismos, porque el énfasis acá es el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a centrarnos entonces en esta lección a examinar cómo este evangelio, el evangelio de Juan, nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora enfatizados en la despedida de Jesús que vamos a encontrar de los capítulos 13 al 17. Especialmente el capítulo 17, bueno, tiene una gran enseñanza, es el discurso de Jesús sacerdotal de despedida. Vamos a profundizar un poquito en el capítulo 17. Así que bueno, continuamos ahora ya con el estudio. Bien, vamos a estudiar unos aspectos del Padre Celestial. En Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaban representados o interviniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando todo lo que existe en el universo y todo lo que en él habita. También en nuestro planeta crearon los animalitos, pero también crearon al ser humano. El propósito de Dios de crearnos a usted y a mí era tener una amorosa armonía con él. Pero cuando entró el pecado, esa relación fue interrumpida. Así pues, el hombre por vergüenza se fue a esconder y Dios le busca, le dice, ¿dónde estás? Ese trabajo de Dios de acercarse al ser humano es sorprendente, porque Dios quiere estar con nosotros. Dios con nosotros es el significado de Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, es justamente lo que Dios siempre busca hacer con el ser humano y nosotros hemos tenido a un Dios distorsionado, lo hemos representado mal. Así pues, lo representaban cuando Jesús vino justamente a mostrar cuál es el verdadero carácter de Dios. Y vemos también cómo para poder reflejar ese verdadero carácter, Jesús y el Padre, dice la Escritura y por declaración de Jesús, yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. También dice ahí el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Es decir, yo vengo a realizar todo lo que mi Padre me ha dicho que se debía hacer. Y también nos presenta el versículo 38, dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso cuando se contempla a Jesús, se está contemplando lo que Dios quería para la humanidad, el comportamiento de Dios verdadero para con los seres humanos. La vida de Jesús es importantísimo que usted y yo la estudiemos. Cuando usted y yo estudiamos la vida de Jesús, lo que él decía, cómo trataba a la gente, los milagros que se representaban allí, se hacían una realidad para estas personas, estamos conociendo a Dios. Es impresionante eso. Bueno, aquí la lección nos hace un ejercicio, nos hace unas preguntas, una pregunta en específico, dice, ¿qué funciones del Padre describen los siguientes pasajes? Y entonces aparece una lista de pasajes, por ejemplo, empieza con Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. Y este versículo es muy conocido, recuerda usted, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 es bastante categórico de por qué envió Dios a su Hijo, aunque aquí ya lo decía, el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero hace una ampliación más de este concepto porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note que hace esta comparación. Dice, no es para condenar al mundo. Quiere decir que muchos tenían a Dios como un Dios tirano que pues no le interesaba los problemas de las personas y más bien buscaba pretexto para castigar a las personas. Pero aquí vemos que dice la escritura, corrigiendo precisamente esa mala enseñanza de Dios, dice, no, no, no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Note qué importante esta función del Padre, poder enviar a su Hijo para que el mundo acceda a la salvación y no a la condenación a la cual pues cada uno de nosotros estaba en camino fijo sin Cristo. Eh, También nos presenta Juan capítulo 6 versículo 57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre o por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, hablando del pan de vida que descendió del cielo. El que acepta a Jesús está aceptando al Padre y está aceptando la vida porque el Padre dice, el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Y también el que se añade al Padre y al Hijo, claramente recibirá la vida eterna. También otro texto nos menciona Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es importante, porque la Escritura nos está diciendo que no solo Cristo es nuestro Salvador, no solo Cristo es nuestro abogado, sino también es juez a la hora de determinar nuestro caso. Y esto pues posiblemente los religiosos de entonces no lo entendían, más bien los podía enojar más al decir que el Padre le había dado el juicio al Hijo. Pero bueno, aquí vemos esta autoridad y esta relación tan cercana que lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo. Es igual que el Padre sea el juez como el Hijo lo sea por el nivel de unanimidad en el pensamiento que tienen el Padre y el Hijo. En Juan capítulo 6, versículo 32 al 34, dice Jesús, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Esta relación entre padre e hijo, entre el pan del cielo, que pues fue dado en algún momento el maná a los del pueblo de Israel, ahora venía Jesús al pueblo de Dios a dar vida y vida en abundancia también. Dice el versículo 10 del capítulo 14, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está preguntando Jesús. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Note que aquí vemos una realidad de Cristo en su humanidad. Él pues es divino, pero también toma la naturaleza humana y basado en su naturaleza humana, Él dice, el que hace los milagros en mí es mi Padre, porque Él hace las obras. Pero note que entrando el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, prácticamente estamos hablando de la misma persona en términos de pensamiento, en términos de concordancia de lo que se desea hacer y de cómo se actúa. En este caso, lo que hace Cristo es voluntad del Padre también. El versículo 24 del capítulo 14 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es importante también dimensionarlo. Aquí Cristo está diciendo, yo estoy hablando lo que mi Padre quiere que yo diga. Yo estoy hablando lo que Dios, mi Padre, quiere que yo les transmita y que ustedes conozcan acerca de esto. Es decir, aquí Cristo también se presenta como la palabra de Dios.
como la palabra viva de Dios que viene para dar esperanza y para dar vida eterna a los que le escuchan. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Aquí entendemos claramente que Cristo es el intermediario, el intercesor entre el Padre y la tierra y los hombres, porque dice que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Él, entonces se os concederá. También el versículo 23 del capítulo 16 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los dará. Qué importante creer cuando usted y yo pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Es una fórmula, es la fórmula perfecta. Pedir a Dios en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, es importante en nuestras oraciones, porque si pedimos con fe, el Señor nos lo dará conforme a su voluntad. Todos estos versículos que hemos visto, habían más, pero se podía hacer un poco extenso, representan claramente esta relación que tenía el Padre con Jesús, una relación estrecha. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. Es decir, hay un interés real del Padre por salvar a la humanidad de la muerte segura, de la condenación eterna. Por eso, todo este plan que se suscitó entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un plan eterno para la redención del ser humano, pues es un plan perfecto, del cual usted y yo podemos acceder, está disponible para tomarlo, tomar la gracia, es un regalo de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios es especialista en dar, en regalar. Y nosotros también tenemos que aprender a eso, tenemos que aprender a dar, tenemos que ser dadivosos, así como Dios lo es. Bueno, aquí Dios entregó a su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos esta relación en acuerdo entre Dios Padre y el Hijo, una unidad representada en pensamiento para actuar así en favor de la humanidad. Bien, vemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, cómo Dios nos crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dice, hagamos al hombre. Ahí está la divinidad interviniendo, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta imagen, por supuesto, tiene características de Dios. Por ejemplo, Dios escucha. Dios habla, nosotros escuchamos y hablamos y podemos tener esa comunicación con Dios. También podemos expresar amor y Dios es amor. Vemos estas cualidades que son conforme a la semejanza de Dios. Por eso Dios nos llama a nosotros a tener pues, una relación íntima, una relación personal. La forma en la que usted y yo nos comunicamos, bueno, podemos comunicarnos con Dios, podemos hablar con Dios, podemos escuchar a Dios por medio de su palabra y así podemos tener esta relación. Vemos cómo en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 9, el hombre se esconde después de que el pecado entra, que interrumpe esa relación personal y el hombre siente vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado, nos hace sentir vergüenza y como parte de esa consecuencia es alejarnos de Dios, cuando más bien debemos de ir a Dios porque nos alejamos de Él, porque el pecado pues ocasionó esa interrupción de la relación, pues en consecuencia nos alejamos por la vergüenza. Dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Note aquí algo muy importante. Dios los visitaba a ellos. Era algo de costumbre que Dios llegara y hablara con ellos, porque aquí dice que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Era algo que acostumbraba a Dios, recorrer el jardín y hablar con ellos.
Pero aquí en este momento, cuando Dios llegó, ellos buscaron esconderse. Pero note que Dios, en lugar de pues eh, buscar separarse, más bien busca encontrar al hombre y dice, ¿dónde estás? Es una cualidad que tiene Dios para con nosotros. Siempre nos busca. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros y nosotros atendemos el llamado de Dios. La intención de la deidad, apreciados amigos, hermanos, era siempre ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a esa brecha que había causado el pecado, aunque pues no toda la humanidad lo aceptara. Lo que él ofrecía, este regalo no todos lo aceptan, pero el que lo acepta obtiene la salvación, obtiene el don del cielo que es Cristo. Así, para restaurar esta relación, vemos como un miembro de la deidad se hizo humano, Jesús. El verbo, claro, se hizo carne y habitó entre nosotros y entonces manifestó esa gloria de Dios. Está en Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. Por eso Jesús vino a reconciliarnos con el cielo. Jesús tiene un ministerio precioso que se llama el ministerio de reconciliación. Estábamos separados del cielo por el pecado. Esa era una brecha imposible para nosotros de reparar. Vino Cristo, uno de la deidad. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros y pues fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por medio de esa obediencia, por la fe de Jesús, es que esa ruptura se sanó, esa grieta se selló y volvimos a tener una relación con el cielo. Podemos acceder al Padre ahora por medio de Cristo. Vemos cómo a lo largo del Evangelio el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo unigénito, realiza las actividades que señalan al Padre. Así Jesús explica quién es el Padre y entonces muestra cuál es la relación con nosotros, con los seres humanos que pues habíamos sido apartados de Dios por el pecado. Todo esto pues realmente está en consonancia con Juan capítulo 1, versículo 18, que dice que Jesús da a conocer al Padre. Quiere decir esta palabra, dar a conocer como explicar, interpretar, exponer al Padre, mostrando el carácter verdadero de Dios. Jesús, pues vemos cómo esto lo hace una y otra vez. Era realmente importante repetirlo porque el concepto contrario y erróneo estaba muy arraigado en el corazón de las personas e inclusive con sus propios discípulos él tenía que trabajar esto. La palabra padre, que viene del griego pater, interesantemente aparece 136 veces en Juan y 18 veces en sus tres epístolas, las cartas de Juan, más de un tercio del total de veces que el término es usado en el Nuevo Testamento. Es decir, Juan hace bastante o resalta bastante el Padre como esa unidad que tiene con Jesús. Es muy importante el trabajo del Padre y Jesús representando al Padre y haciendo las obras de él. El discurso de despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde el maestro da a conocer al Padre. Entonces, este discurso de despedida, porque Jesús iba hacia el Padre y entonces tenía que explicar a sus discípulos ahora el trabajo que ellos tenían y esa unidad que tenía Jesús con el Padre, esa era la misma unidad que él quería que tuvieran sus discípulos y que pues se amaran los unos a los otros, así como existía ese amor entre el Padre y el Hijo. Jesús claramente era el representante de Dios en la tierra, mostrando su carácter y sus obras. Y pues vino a cumplir en carne humana su voluntad. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así que vemos cómo Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya. Dice que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ahí en Juan capítulo 5, cuando se encontraba en el pozo, allá junto a la mujer samaritana, cuando vinieron los discípulos a darle comida, pues Jesús dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió.
Bueno, podemos pensar que esta afirmación puede parecer sorprendente, pero me muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Si nosotros tuviéramos esa consagración para con Dios, si nosotros tuviésemos esa relación íntima con Dios como la tenía Jesús, imagínese cuántas cosas pudiéramos hacer en favor del reino de Dios para que otras personas le conozcan. Pues Jesús nos invitaba a tener esa relación personal también. Se levantaba muy de mañana para orar y se acostaba muy tarde haciendo la voluntad del Padre. Jesús también dijo que había sido enviado por el Padre para terminar su obra, es decir, la salvación de la humanidad, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra. También vemos cómo Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales usted y yo podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo, hombre. El Padre quiere que las personas, usted y yo, tengamos vida y vida en abundancia, tengamos vida eterna. Y esta vida eterna, la única forma de encontrarla es en Jesús, quien promete, si llegamos al descanso, o los que han llegado al descanso, pues resucitarnos en ocasión de su segunda venida. Esa es la bendita esperanza. Podemos obtener vida eterna por medio de Jesús. No hay mayor regalo que Cristo, no hay mayor oportunidad para los seres humanos de obtener vida eterna que no sea por medio de Jesús. Aunque el evangelista presenta con mayor frecuencia la relación entre Dios Padre y el Hijo, pues en algunos aspectos el Espíritu Santo también lo hace presente. Vemos en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, donde dice que, bueno, lo que es nacido de la carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Este evento no puede ser realizado sino por medio del Espíritu Santo. Así el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Note que para el evangelista es importantísima la acción, el trabajo del Espíritu Santo, pues debemos de pasar de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto es por medio de un nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo se encarga de renovar nuestra mente, de renovar nuestro pensamiento para una nueva criatura en Cristo Jesús. También el versículo 63 del capítulo 6 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para poder trascender a lo espiritual, necesitamos la influencia directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El evangelista, pues, al estar relatando la historia de Cristo, claramente Cristo iba a ser el centro de, pues, toda la narración, pero aquí está presentando que cuando Cristo no estuviera, entonces ahora era el turno del Espíritu Santo de hacer ese trabajo, tanto de enseñar como de recordar lo que Jesús les había enseñado. También en el versículo 16, versículo del 7 al 11, recalca este evento, pues dice, os conviene que yo me vaya, porque si entonces yo no me voy, dice Jesús, el consolador no vendría a vosotros, mas si entonces, si yo me voy, será enviado. Y cuando Él venga, convencerá, vea qué importante el trabajo del Espíritu Santo, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Espíritu Santo hace ese trabajo, nos lleva a Cristo, porque nos muestra nuestra verdadera condición, nuestra realidad, nuestra necesidad de un Salvador y de un Salvador perfecto,
el cual puede expiar nuestro pecado por medio de la muerte en la cruz, en la cual Cristo atravesó. Vamos a leer el deseado de todas las gentes, página 625. Ahí lo tienen en su pantalla. Al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos con el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Deseado toda la gente, página 625. Qué impresionante es el trabajo del Espíritu Santo. Vemos cómo aún el Espíritu Santo, después de que Cristo ascendió al cielo, pues todavía trabaja en nuestra mente, en la mente de muchos hombres, en mujeres, que si no fuese por ese trabajo que hace de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los hombres, pues realmente esto sería un mundo mucho más catastrófico, más lleno de maldad, pero el Espíritu Santo ha hecho un trabajo impresionante para llevar a las personas a Cristo. ¿Cuánta maldad no se ha sostenido porque el Espíritu Santo ha llevado a las personas a Cristo? Hombres han sido transformados de su maldad a seguir al modelo de Cristo y eso pues claramente ha retenido la maldad del mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo continúa trabajando para traer esos corazones a Jesús y llevarlos al camino de la verdad. En Juan capítulo 3 y versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Así es, el Espíritu Santo atestigua que Dios es veraz por esa obra que hacen los corazones de los hombres. Cuando una persona acepta a Dios, cuando decide cambiar su vida y seguir a Cristo, ese es testimonio de que Dios es veraz y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Podemos decir entonces que la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de la experiencia de nuestra vida a la palabra de Dios y esto solo por medio del poder del Espíritu Santo para persuadirnos a nosotros y convencernos de pecado para llevarnos a Cristo y al arrepentimiento. Bien, vamos a avanzar hasta Juan capítulo 17. Ahí es conocida la oración sumo sacerdotal de Jesús de despedida. Así pues, hemos visto cómo en última instancia Jesús vino a esta tierra para restaurar esa relación pues que teníamos los seres humanos con Dios, Adán y Eva, y eso se perdió. Bueno, Jesús vino a restaurar esa comunión, esa relación íntima con Dios. Usted y yo podemos tener esa relación íntima con Dios cuando estudiamos diariamente la palabra de Dios, le buscamos en oración y así también conocemos más a Cristo. Aquí en este capítulo de Juan capítulo 17, ya Jesús dejaría pronto la tierra y entonces deseaba compartir una vez más el amor que tenía para con sus discípulos y quería enseñarles acerca de la unidad basado en el ejemplo entre él y su Padre. Querían que comprendieran la estrecha relación que existía entre su Padre y también con el Espíritu Santo, quien era el que los iba a acompañar después de que él se iba. Y entonces así él quería que experimentaran esa misma relación personal que tenía el Padre y el Espíritu Santo, pero también el Hijo. En Juan capítulo 17, versículo 1, el 1 al 26, entonces ahí nos invita a la lección a tener pues esta lectura y empezar a sacar algunas frases que expresan el deseo de Jesús de establecer una estrecha relación de amor entre él, el Padre y los discípulos, apoyado por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos versículos claves. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, mis queridos amigos, hermanos?
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mire, si pudiéramos resumir el ejercicio de la solución para el ser humano en un solo versículo de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También en Juan capítulo 17, versículo 6 al 8 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y guardaron tu palabra. Han conocido que realmente salí de ti. Esto es una enseñanza para los discípulos, diciéndoles, bueno, Dios me diste a estos hombres y yo los he guardado y ellos también han guardado tu palabra y están convencidos de que yo provengo de ti. Por eso, en el versículo 17 de este mismo capítulo dice, santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Cristo vino a revelar al Padre. Eso lo tenemos claro y ha sido pues gran énfasis en esta lección. Esta revelación pues era importante debido a todos los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. Hoy, a pesar de muchos años, muchas personas tienen conceptos erróneos acerca de Dios. Nosotros somos llamados a presentar al verdadero Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Esa es la vida eterna que tenemos que presentarle a las personas. Cuando usted y yo predicamos, no predicamos profecía, predicamos a Cristo. Cristo está en la profecía. No podemos sacar nunca a Cristo de nuestra enseñanza y el verdadero carácter de Cristo es amor. Por eso siempre que llevamos un mensaje, que sea un mensaje fuerte, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para que las personas vuelvan su mirada a Dios, acepten a Cristo y ahora cuenten con la hermosa compañía del Espíritu Santo. Vemos como Cristo representaba correctamente la palabra y las acciones de Dios. Por eso Él era el verbo. Nosotros somos también llamados a ser verbo, a actuar, a representar la palabra, no solo por discursos, sino por nuestra vida. Nuestra vida es el sermón. Para finalizar, Cristo vivió una vida de grandes dificultades y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió además la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de ellos, bueno, sabemos que lo traicionó. Otro lo negó 3 veces. Pasó por una prueba sin tregua y además murió en una cruz a manos de los mismos a los que vino a salvar. Ese ejemplo de Cristo es el que usted y yo podemos ver en medio de las dificultades, en medio de las pruebas tan difíciles. Muchas veces debemos de guardar silencio. Bueno, Cristo guardó silencio en camino a Golgotá. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Eso es un ejemplo de humildad. Debemos de seguir las pisadas de Cristo, debemos de comportarnos como Cristo, aun cuando en nuestra naturaleza diga lo contrario. Pero recuerde, usted y yo somos nacidos del Espíritu para nuevas criaturas que seguimos a Cristo y le esperamos por segunda vez. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a finalizar con una oración. Oh Padre Santo, gracias porque en tu palabra vemos el trabajo impresionante tuyo, Padre, de Cristo, tu Hijo amado, y de tu Santo Espíritu, que trabajan y han trabajado para que nosotros podamos obtener la salvación. Ayúdanos a dimensionar apropiadamente y poder aceptar este hermoso regalo que vino por medio de Cristo, y al ascender el Espíritu Santo, el Consolador, nos acompaña para convencernos en nuestro camino y siempre llevarnos a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme. Le espero ya la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.